Pregunta del millón. ¿Quiere Dios que todos los hombres sean salvos? ¿O solo un grupo especial de elegidos, como dice el calvinismo? Pues esa pregunta la estaré contestando ahorita. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 habla de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Verso 1 habla de que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2 habla de los reyes, ¿verdad? Como todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. La palabra todo ahí en griego es pantón. Cada persona, o todos en otras palabras. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El calvinismo dice que Dios solo es el Salvador. No de todos, sino de toda clase de personas. No de todos, sino un grupo de elegidos. Es más, Jesucristo no murió por todos, dice el calvinismo. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, esos hombres únicamente significa los elegidos. Entonces, si los elegidos únicamente son los hombres de ese texto, entonces, ¿qué son los demás? Los no elegidos, alienígenas, marcianos. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Obviamente ellos dirán, sí, pero todos no significa todos. Todo significa solo toda clase. A lo cual yo respondería con 1 Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Escuche bien esto, es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, la Biblia está diciendo, o está marcando claramente una diferencia entre los que creen y no creen. Y está diciendo que Jesucristo, o Dios, es el Salvador tanto de los que no creen como de los que creen. Entonces, ¿cómo es eso que Dios no es Salvador de todos los hombres? Y si no, solo toda clase de hombres, pero no de todos. Aquí Pablo está marcando una diferencia, obviamente una diferencia clara, entre los que creen y los que no creen. Dios es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Verdad? Pero ¿cómo puede ser Dios Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, si no murió por aquellos que no eligió de antemano, según el calvinismo? Jesús no puede ser el Salvador de la gente por quien no murió. ¿Cómo va a ser Salvador de la gente por quien no murió? A menos que sí murió. No solo por los salvos, sino también por los que se perderán. Por ende, Dios es Salvador de todos los hombres, mayormente por los que creen. Ahora, lo que no se ha entendido es que Dios tiene una voluntad providencial y también tiene una voluntad moral. ¿Por qué digo esto? Porque el calvinismo dice que Jesús no está intentando salvar a alguien, sino que lo salva porque todo lo que Él dice se debe de cumplir así. Pero ¿qué hacemos entonces con la voluntad moral de Dios? Porque lo que vemos en 1 Timoteo 2:4, vemos la voluntad moral de Dios, no la voluntad providencial. La voluntad providencial no puede ser quebrantada. Por ejemplo, vemos la voluntad providencial en Efesios 1:11, donde dice que en Él asimismo tuvimos herencia, ¿verdad? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa es la voluntad providencial que no puede ser quebrantada. También lo vemos en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Los que aman a Dios le ayudan para bien todas las cosas, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de la voluntad providencial que no puede ser quebrantada. Especialmente en el texto de Romanos, donde prácticamente se nos dice que nosotros no podemos saber lo que Dios quiere hasta que suceda. Esa es la voluntad providencial. O sea, algo malo le puede estar pasando a usted, pero usted no sabe que le va a servir para bien más adelante porque no ha llegado ese momento, pero Dios ya lo sabe. Eso se le llama voluntad providencial. Usted no sabe lo que va a pasar hasta que se va desarrollando lo que sería la historia, su historia. ¿Verdad? Pero también existe lo que es la voluntad moral. Y la voluntad moral se refiere a la bondad de Dios, a la santidad de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Ah?
Por ejemplo, la voluntad moral se refleja en los mandamientos, cuando Dios dijo no asesinarás o no matarás, no robarás. Cuando el Señor dijo sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la voluntad moral de Dios. Esa es la voluntad moral de Dios. El apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Se está refiriendo a la voluntad moral de Dios. ¿Y sabe qué? La gente rompe esa voluntad todo el tiempo. La voluntad moral de Dios para cada persona en el planeta es que se arrepienta y crea en el Evangelio. Esa es la voluntad moral de Dios. Que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿cómo sabemos que cuando Dios dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, no es una voluntad providencial, sino la voluntad moral? Por el contexto. Nuevamente el texto dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra ahí, querer o quiere, viene la palabra, o es la palabra teli o telei, que significa deseo, anhelo, ¿verdad? Esta misma palabra la encontramos en Lucas capítulo 9, versículo 23, donde dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígueme. También la encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 31, o 13, perdón, versículo 31, cuando Herodes manda a llamar, cuando le dicen que Herodes busca a Jesús, busca a matar a Jesús, y le dicen al Señor: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. O sea, ahí palabra es anhela, ¿verdad? Desea matarte. Entonces, cuando Pablo escribe que Dios quiere que todos los hombres se salven, se está refiriendo a la voluntad moral de Dios y no a la voluntad providencial que no puede ser quebrantada. Se refiere al propósito moral que Dios tiene con los hombres, y obviamente quiere que los hombres se arrepienten y sean salvos. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde Dios dice que habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, es la voluntad de Dios que todos se salven, para que todos escapen el juicio. Pero obviamente no todos van a aceptar el llamado. Ahora, ¿cómo entonces reconciliamos esto con lo que dice sobre los que antes conoció, sobre los que predestinó? Pues que es su voluntad providencial, que no puede ser quebrantada, que los únicos que se salvarán son los que creen. No hay nadie que se pueda salvar sin fe, mi amigo. No hay nadie que se pueda salvar sin creer. Esa es la voluntad providencial de Dios. Eso no puede ser quebrantado. Pero el calvinismo dice que Dios primeramente tiene que regenerar a alguien y después darle fe. Es decir, que la persona regenerada es salva antes de fe, antes de obtener la fe. Eso es imposible. La voluntad providencial es que la persona se salvará únicamente si cree en el Señor. No si es regenerado antes de creer, sino si cree. Es decir, que está condicionada a la fe. Dios, en su voluntad, que no puede ser quebrantada, que es la voluntad providencial, ha decidido que solo los que creen se salvarán. Pero en su voluntad moral desea que todos los hombres se salven. ¿Cómo puede Dios desear que todos los hombres se salven si Jesucristo no murió por todos? Entonces quiere decir que para que esto sea cierto, tuvo que entonces Jesús morir también por los que no son creyentes. Por eso 1 Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y vuelvo otra vez a la pregunta: ¿puede un Dios que casualmente no quiso salvar a un montón de gente, sino un grupo electo, puede desear genuinamente la salvación de todos los hombres? ¿Puede? De aquellos a quienes Él pues desde la eternidad no decidió, no determinó incondicionalmente pues no salvar. ¿Puede el Dios del calvinismo desear verdaderamente la salvación de alguien que no es salvo? Calvinismo,
refutado.